conceptos. Desde el punto de vista de que en internet ustedes van a encontrar ecuaciones que les permiten seleccionar los motores. ¿Estamos de acuerdo? Pero esas ecuaciones son para un tipo de carga. Nada más. Pero si mi carga es variable, como el caso del agua, ¿nos dará? Esas ecuaciones no sirven. Ese es el problema. Lo que yo les voy a mostrar aquí es un caso general donde ustedes pueden aplicar a lo que les dé la gana. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan esto. Al final vamos a tener la selección, pero aquí vamos a ir dando algunos conceptos. Por ejemplo, en la parte introductiva, tipo de normativa. Tenemos norma NEMA, IEEE y IEC. ¿Cierto? Esto lo vamos a proyectar de esta forma. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? La clasificación, la placa de datos. Nadie le da bola a la placa de datos, pero es importante. ¿Ya? Tipo de servicio, factor de servicio, el ejemplo que les he mostrado hace un momento. Temperatura y clase de aislación. Ah, interesante, ya estoy viendo por temperatura cómo voy a seleccionar. Curvas características para resistente y obviamente la selección del motor. ¿Ya? Esto lo voy a subir también a Classroom para que lo puedan tener. A ver, desde el punto de vista de normas y los códigos, vamos a tener de lo que es cualidades eléctricas, las 3 normas que son las más importantes y puede haber otras, ¿ya? Cada vez van sacando nueva normativa, todo eso, o sea que las más importantes y estándares son las que están viendo acá, ¿sí? Desde el punto de vista de fuente eléctrica, tensión directa, tensión alterna. Ojo, por los ciclos 50-60 Hz. ¿Por qué es importante tomar en cuenta estos ciclos? Los ciclos de la frecuencia. ¿Y cuál es el criterio o el concepto de esos hertz o de estos ciclos? La frecuencia a la cual se está entregando o sea, con la cual está funcionando. No se puede explicar. Ya, el inverso de la frecuencia, ¿qué es? El periodo. El periodo, ¿verdad? ¿Y qué me indica este periodo? El tiempo que se completa una onda o la velocidad con que se transfiere la energía de un punto a otro punto, ¿no es verdad? 60 Hz obviamente es mayor la capacidad de energía que pueden transmitir en menos tiempo. 1 sobre 60, ¿cuánto es? 0.16, ¿no es verdad? Y 1 sobre 50, 0.2, ¿no es verdad? Entonces, en 0.16 me está llegando el ciclo completo, o me está transmitiendo a mayor velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Voltaje. ¿Por qué es importante el voltaje? Todas las bombas son trifásicas. Todas las bombas son trifásicas. Depende entonces del modelo de bomba. Si va a ser trifásico o monofásico. Depende del requerimiento que necesitamos. Sí, debería ser así. Sería del requerimiento de la bomba, si va a ser trifásico o monofásico. Trifásico o monofásico. Puede ser trifásico o monofásico. La normativa también podría ser. La normativa. Porque 440 no manejamos nosotros.
440 es en 60 ciclos. Ah, eso. Ya. Claro que sí. A ver, ¿qué pasa? Nosotros tenemos acá 380, ¿no es verdad? Ese 380, ¿podría ese motor conectarlo a 220? Si no, se quema, no se quema, ¿qué pasa? Funciona, pero a menos. Pero no estoy seguro. Funciona a menos capacidad, no se quema. Pero la carga tiene que ser menor porque la tensión es menor, ¿no es verdad? La potencia es tensión por corriente como concepto. Si bajo mi tensión, mi potencia tiene que ser menor. De lo contrario, la corriente sube y puedo dañar el equipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y si fuera al revés, si tengo un motor de 220 y le pongo 380, No, ahí no. Ahí sí se va a quemar, creo yo. ¿ah? Ahí sí se va a quemar. ¿Por qué? Estamos trabajando con Ya está dando más de lo más que corriente de puede lo que soportar. podamos. Bueno, para lo que está diseñado. Ese bobinado tienen que agarrar, imaginarse que esté separado, por ejemplo, ¿ya? Ese bobinado que tienen ahí tiene un esmalte. Sí. ¿Y eso es qué cosa? Aislante. Pero, ¿qué tipo de aislante es? O sea, ¿cuál es ese esmalte que tiene? ¿No? Ay, sabía que. No. De lo contrario, bobina con bobina es un cortocircuito espectacular, ¿no ve? Un dieléctrico sería. Es un dieléctrico, exactamente. Pues ¿Qué se llama eso? Recubrimiento. Cerámico. Sí, Ándate de la clase. Cerámicos. No, pero hay recubrimiento cerámicos. Pues. Eso Eso, para la eso no es bobina. para No, motor, para eso es bobina más no. que No, todo pues para para bobina estás hablando. las estructuras eléctricas. Ajá, ¿qué material es? Material. Sí. No, no es Polietileno. No, no. Estaño. Estaño no es aislante, amigo. Ah, el estaño no soporta altas temperaturas. ¿no? Sí, no, es quebradizo. Vamos, ¿qué se llama ese? Te lo vas a decir magnesio. Galvaniza. Galvanizado. Tenemos que saber de qué está hecho Polímero, puede ser. el motor, ¿no ve? Una. Fibra de vidrio. No. Espuma de poliuretano. No de los alambres de cobre tiene una. Si no le preguntas bien a la inteligencia delgadito. artificial, no te da una buena ¿Y qué respuesta. material es el aislante térmico de las bobinas? Pero es un recubrimiento tipo como cromado, niquelado, así, pero no sé qué será. No digas comunicado, amigo, estás loco. Pero es igual es un recubrimiento, ¿no? Claro, pero eso es algo, tiene otro Claro, pero objetivo. es algo ¿no? así. Barniz. Ah, sí. ¿Cierto? Resina también. Resina de impregnación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese barniz incluso ustedes lo tienen cuando destapan el motor y quieren sacar los bobinados. Tienen que hacer esfuerzo y sienten que se craquela algo, ¿no es verdad? Ese es el barniz justamente. Ah, aislante térmico Ajá, eléctrico. correcto. ¿Estamos de acuerdo? Aislante del Muy bien. del motor. Entonces, ¿qué está pasando? Cada espira me genera un voltaje, ¿cierto? Entonces voy a tener un voltaje X en una espira y voy a tener otro voltaje Y en otra espira. Hay diferencia de potencial. Es como si estuviéramos con una nube y tierra. Puede descargar. ¿Por qué descargaría? ¿Es por campo magnético o es por campo eléctrico? Eléctrico. Sí, eléctrico. Ese es bobina. Eléctrico. Sí.
Magnífico, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí es donde decimos que se ha quemado la bobina. Y obviamente está de otro color esa zona. ¿Estamos? Perfecto. A ver, cualidades eléctricas en el motor. Corriente directa, corriente alterna. En el caso de corriente alterna tenemos varios tipos de motores, polifásicos, jaula de ardilla, rotor de vanado, monofásico, síncrono, número de polos. Tengo un motor. Ajá. 80, le puedo cambiar 2B. Vayámonos al Se ejemplo va a reducir anterior. la posibilidad de que me disminuir la carga. Pero si le meto 380 motor 220 no sé qué. Aquí. Número de polos para este motor. ¿Y en qué afecta ese número de polos al motor? En el número de RPMs. ¿Ok? Menor número de polos. Sí, eso afecta a la velocidad. Bueno, a la velocidad en la que va a girar. A las revoluciones por minuto. Sí, Entonces, si es cuando son menos polos, es más Mayor rápido. velocidad. más rápido. Es inversamente proporcional. Sí. ¿No es verdad? Perfecto. Sí, menos polos es más ¿Qué rápido. quieren? Cuando son ¿Bombear a menor velocidad o bombear a mayor Esta es la velocidad? cosa. Mayor velocidad. mayor. velocidad. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Menor para evitar vibraciones. Es más. No pasa nada. Para que no se... Menor podría ser porque, como ha dicho, eso no he entendido, ¿solo va a venir líquido a la parte de la bomba o también va a ser sólido? Va a venir un Sí, tipo de líquido, ¿ya? Pero que no es agua, porque el agua tiene densidad de... ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien. Cuando este líquido que está viniendo cambia la densidad, porque tiene partículas, ¿cierto? Entonces esas partículas hacen que cambie la densidad. Eso es importante también en el tema de la selección del motor, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Mayor o menor velocidad? Si son aguas residuales, yo diría que menor velocidad. ¿Por qué? Y va a tener mayor densidad y podríamos dañarlos. Bueno, dañar. Sí, se calentaría, ¿no? Haría mayor esfuerzo las espiras y lo empezaría a tomar como una carga. Y creo que dijo que se calentaba, ¿no? Al aumentar la densidad, evidentemente lo ven como mayor peso en el eje, Sí. pero el cambio respecto al agua es mínimo. ¿Ya? O sea, no es un cambio de Se afecta más que todo en la turbina. Sí. muy Que tipo evidente. abierto, o sea, que son así. ¿Ya? Cuando van a comprar agencias generales, Robur, bueno, todas esas tiendas, ustedes le indican que es agua residual, él automáticamente ya sabe cuánto de densidad total. Es depende. Ya. Agua, con residuo y sólido. Es una Entonces no ventaja, afecta mucho, ¿no? es una chanchulla si quieren. ¿Cómo? ¿Qué es eso? El tema es que cuando van a comprar de algún fabricante y le dicen que es petar, entonces él ya no asume uno como densidad. Él ya asume un estándar como agua residual. Planta de transmisión de velocidad. ¿Ya? Pero eso es lo que hay que fijar. ¿Ya? En las hojas de datos del fabricante tienen que ver la densidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hasta ahora no me han dicho por qué velocidad alta o por qué velocidad baja. Entonces sí que sería alta, para que la bomba no arranque a cada momento. Tiene que ser alto. O sea, lo que se quiere es que se deshaga de este líquido lo más antes posible porque genera olores fétidos, ¿no es verdad? El tema de la laguna y ese tipo de cosas. Y aparte que si es más lento se va a sedimentar. Se va a sedimentar, Y correcto. puede llegar a la bomba y se entra y ya. Exactamente. Entonces, por eso además que las bombas, y eso está entrelazado con el número de arranques, el número de ciclos, les había dicho que hay bombas que pueden llegar hasta 30 ciclos o 30 veces poder encender, ¿cierto? El hecho de encender esta bomba
varias veces, ¿qué va a pasar? O sea, tomen en cuenta una idea. Tiempo cero, encendido, pasa un minuto, apagado. Pasa un minuto, otra vez encendido, ¿no es verdad? ¿Qué creen que pase a esta bomba? O sea, ¿Y qué creen? O sea, se va a uno prender es qué va a pasar a esta bomba y el otro es qué va a pasar a las protecciones. podría ser que va a reducir su vida útil de la bomba. La bomba te dice, yo puedo prender 30 veces por hora. Es un requisito. O sea, Ya. tú puedes decirle capacidad para prender 30 veces por hora, 20 veces, 15 veces, 10 veces. Tú decides eso. ¿Ya? ¿Qué creen que pase acá? Va a haber mayor. Habría más tensión remanente. Se prende ese apagón. No estoy seguro. Tensión permanente, no sé qué estoy haciendo. Cuando se magnetiza, pues, pero creo que no es eso. Esta es temperatura, ¿no? Sí. Bueno. Se calienta y se enfría. Esto afecta a las protecciones. Porque los relés de sobrecorriente son dos placas bimetálicas. O sea que este va a calentar, va a querer enfriar, pero ya tiene una temperatura. Va a volver a calentar, va a querer enfriar y otra vez va a volver. Esto es cíclico, ¿no es verdad? Entonces se arruina la protección. ¿Cierto? Estamos sin protección. Por no querer gastar allá en ese proyecto ya han quemado 4 bombas en general. No, pero dice que le afecta a las protecciones. Entonces, ¿por qué existen esas bombas? ¿Por qué pensamos? O sea, más baratos. No. Tienes que hacer un estudio de la protección para poder colocar esto. Esa parte. Exactamente. Cuando vean el tema de protecciones, y esto es carga, el trabajo pesado es con inversión de giro, ¿ya? Pero podemos igualarlo porque es un caso particular el hecho de que prenda cada rato la bomba, ¿no es verdad? Los relés de sobrecorriente no se aplica. Directamente son disyuntores o breakers. Ya, eso tomen en cuenta, por favor. ¿Ya? Cada vez va a tener que cambiar el disyuntor de corriente porque ha saltado, va a saltar cada vez o definitivamente ya no opera porque se ha dañado este equipo. ¿Cierto? Entonces eso conlleva que si ustedes van a dar una garantía de un año, tienen que prever que en el año van a cambiar y decirle al señor, ¿sabe qué? Cada 2 meses, cada no sé cuánto, me tiene que cambiar esto de acá. No creo que nos contraten en esas condiciones. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, aquí fíjense que el tema de temperatura es importante. ¿Cierto? ¿Qué les he dicho? Altura y temperatura. ¿No es verdad? Bueno, Ribera Alta está a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la presión de columna de agua que nos ayuda a sacar el aire caliente. Pero si esto lo traemos a La Paz, digamos, ¿se dan cuenta? Entonces el motorcito tiene que ser de mayor capacidad para compensar ese tema de altura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Veamos. Entonces, número de polos es importante. Aquí hay algo interesante. Aquí hay curvas en las cuales nos indican el número de polos.
¿Ya? Han pasado a... ¿Qué materia tienen? ¿Tienen alguna materia para selección de motores, no? Instalaciones eléctricas 12. Instalaciones eléctricas 2. Pero no es Industriales. Instalaciones eléctricas industriales. no llegó ahí todavía. Ah, nada más. Máquinas hidráulicas también. ¿Cuáles son? Sí, máquinas. Sí, bombas y turbinas. ¿no? Funciona. En turbinas hay un factor, Ahí está. ¿qué se llama ese factor? Habla, pues responde. ¿Qué? Factor de servicio. ¿Factor de qué? No. ¿Qué dice? Con ese factor ustedes seleccionan el tipo de turbina. Hemos avanzado. Factor de potencia. Nada. Aquí está. Es una tablita. Factor. En eléctrica también han llevado. Yo he llevado. ¿Qué has hecho? Número específico de revoluciones. El número específico de revoluciones. Números. Eso, ¿ves? Te dije. Viendo el libro. No, es que, ¿saben qué? Tenemos Pues es que que no me tenerlo acuerdo, ¿no? a la mano este tipo de información porque nos ayuda. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Con eso seleccionamos el tipo de motor. Muy bien. Las características: velocidad, constante, ajustable, múltiple, reversible, ¿cierto? Son todas las opciones que podemos tener. En el caso de potencia, kilovatios, HP, CB, par y corriente, es el torque, factor de potencia, y en el caso de los polifásicos, en este par de corriente tenemos A, B, C, F, D, I. En el caso de polifásicos, LM, y en este que es el más común, el deslizamiento, que vamos a entrar a ver esto, varía en estos rangos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué será importante, qué tal? ¿Por qué será importante saber el par motor? O el par y corriente, si quieren verlo así. El par es el torque, si quieren relacionar. Y el torque es el peso en el eje del motor. Porque de eso depende si es que va a girar rápido o va a girar lento. Si la revolución va a ser alta o baja. Los RP. Sí. Ya. Podemos solucionarlo con una caja